¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición del Espejo a través de Canal C. ¿Cómo están todos ustedes? Hace bastante que no ampliábamos la mirada para mirar un poquito más del país, Argentina y nuestra Córdoba. Así que hoy los invito a que se queden porque vamos a hablar de geopolítica y del contexto internacional. Todo lo que viene sucediendo, todo esto que nos viene sorprendiendo, asombrando seguramente de lo que viene sucediendo a nivel mundial, hasta cierto punto, ¿no? Porque algunas cosas las esperábamos, estos conflictos, porque ya desde el 2023, cuando se dio ese ataque de Hamas allí en Israel, empezamos con tensiones en Medio Oriente. Así que hoy queríamos reflejar en 360 esto que viene sucediendo, esto que parece que llega por lo menos en una tregua de paz y todo el tiempo estamos en una intermitencia y la tensión está permanente en Medio Oriente. Así que tenemos de invitada a Graciela Ehrauspe de Filnik, que es una especialista, socióloga política, docente de grado y de posgrado de la Universidad Nacional de Córdoba, una especialista en temas de Medio Oriente. Así que le vamos a preguntar a ella todas las dudas que tenemos de la manera más simple. ¿Por qué se da esto? ¿Cómo viene la mano en esta tirantez y que no solamente repercute allí en Medio Oriente, sino que repercute a nivel mundial? Así que los invito a que se queden en el próximo bloque. La recibimos a Graciela. Ya venimos. Bueno, muy bien, aquí estamos en este segundo bloque. Le damos la bienvenida a Graciela Ehrauspe. ¿Cómo estás, Graciela, una vez más aquí en el Espejo? Un gusto que me hayas invitado, es un placer estar contigo. Bueno, y queríamos justamente aprovechar este tiempo que nos otorga Graciela para entender un poco lo que pasa en Medio Oriente, en el mundo, que ya como decía en el bloque anterior, desde 2023 nos viene mareando y nos viene teniendo bastante tensos con respecto a lo que hemos venido viendo en todo este tiempo, ¿no? La guerra, las muertes, la falta de acuerdo y las tensiones. Yo creo que usted tuvo, después de ese ataque que Hamas tuvo en Israel, ahí cuando cruzó la barrera de Israel, y fue muy visionaria. Recuerdo una frase que usted dijo: esto se va a poner más difícil cuando empiece a actuar Hezbollah y cuando empiece a tomar acción Irán, ¿no? Y es lo que está sucediendo en la actualidad entre Estados Unidos, Israel y Irán de otra parte. Bueno, ¿cómo llegamos del 23 a este punto en el cual las partes no pueden conciliar, digamos, un acuerdo? Bueno, yo diría que, digamos, en el conflicto actual, que es el conflicto Israel, Estados Unidos e Irán, hay como dos situaciones, una que sería la de Israel propiamente dicha, sí, tanto con Hezbollah en el Líbano como con Irán propiamente dicha, que también han existido ataques mutuamente a lo largo de los años, a partir de aquella fecha de octubre tan recordada. Y yo diría que es como una superposición de conflictos en este caso, porque al intervenir Estados Unidos, más allá de que Israel pudiese ser un elemento que influyera para la participación de los Estados Unidos, independientemente de eso, Estados Unidos también ha tenido siempre presente
la problemática de Irán. ¿Y por qué la problemática de Irán? Porque es un exportador, financiador, promotor fundamental del terrorismo internacional. Como Estados Unidos ha sufrido por aquello del 11S, que si bien no eran estas las facciones, sino que era la facción vinculada a los sunitas, sin embargo, la exportación de Irán del terrorismo internacional, que nosotros lo tenemos tan presente en América Latina y en Argentina, y a partir de Venezuela, y en Bolivia, y ubicado en otras partes, hace que Estados Unidos tenga también dentro de lo que es su contexto próximo, como es América del Sur y América Central, tenga en cuenta a Irán como una amenaza en forma permanente. Cuando Estados Unidos decide entrar en esta guerra, fundamentalmente con la guerra de los 12 días, que fue el año pasado, con el bombardeo el bombardeo que se hace a las bases donde se presume que están o se constataba que estaban la preparación de lo que sería algún día las bombas nucleares, no es que lo haga porque sí, sino porque visualiza que una cosa es una bomba nuclear en manos de estados, vamos a decir, relativamente responsables, como podrían ser Estados Unidos, incluso Rusia, Francia, Gran Bretaña y algunos pocos otros, que... O sea, creo que entiendo que son 9 los que oficialmente se sabe que tienen armas nucleares que podrían llegar a destruir el mundo, y que podría haber otros. Y bueno, y el mayor temor era de Irán, En el caso de Irán, ¿por qué razón? Porque las armas podrían pasar a manos de los grupos terroristas. Y allí ya estamos hablando de una dimensión de otro nivel. Por ejemplo, Corea del Norte, a partir de las negociaciones internacionales que se han hecho a través de los años para la no proliferación nuclear, Corea del Norte la ha desarrollado, y Corea del Norte, digamos, nunca ha estado solicitando ese margen de maniobra o permiso dentro de los acuerdos internacionales para hacerlo, y lo hizo. Este caso de Irán es un caso similar. Ahora bien, yo creo que el más problematizado en la región sigue siendo Israel. ¿Por qué razón? Porque Israel está cercado, rodeado por las amenazas de los grupos terroristas, claro, que son varios, que es Hamas, que es Hezbollah, que es otros grupos que son significativos, porque hay un proyecto internacional. ¿El objetivo final de ellos es la destrucción del Estado de Israel? ¿Cómo es su mirada al respecto? Bueno, lo ha expresado explícitamente el caso de Irán, que son chiitas, pero también los grupos sunitas, como en el caso de Al-Qaeda o el Estado Islámico, tienen el mismo objetivo. Razón por la cual el objetivo, hacer desaparecer al Estado de Israel, es un objetivo claro en cualquiera de los segmentos ideologizados, aunque fuera en forma distinta, como chiitas y sunitas, respecto de Israel. Pero acá hay un elemento que es adicional por parte de Irán, que es exportar la revolución islámica al mundo. Claro. Y uno de los instrumentos que utiliza es justamente el terrorismo. Y tan fuerte en ese sentido porque, bueno, vimos hace meses atrás que la propia población civil de Irán, tan oprimida, y sobre todo las mujeres, salieron a las calles, y ahí es cuando también Trump alentaba a ir en contra de este régimen teocrático tan rígido. ¿Usted qué piensa? Excelente, Marisa, la observación, porque si había algo así como 3 pretextos
por parte de los Estados Unidos para poder tener injerencia en Irán. Uno de ellos había sido uno porque es exportador de terrorismo a nivel internacional, como los más fuertes, diría yo. Otro por la bomba, el desarrollo de la bomba nuclear, pero un tercero por la represión interna que llegó, se estima, entre 30 y 40.000 personas asesinadas con motivo de las manifestaciones. O sea, ¿Y usted qué cree, Graciela, con respecto a el contradiscurso que también se ve en redes o en otros medios de comunicación que dicen que Trump de alguna manera veía que ya su guerra comercial con China la tenía perdida, entonces que todo esto fue un poco para perjudicar a China en su capacidad productiva? Bueno, a ver, la búsqueda de Trump en realidad es cambiar el orden internacional, el equilibrio del orden internacional que existe en este momento. Quien va, digamos, proyectándose para la gran competencia como primera potencia a nivel mundial con respecto de los Estados Unidos es China. No porque Rusia no lo fuere en su momento, sino que la competencia de China a nivel comercial es absolutamente significativa, pero aparte por la estrategia que ha ido utilizando a lo largo de los años, en tanto y en cuanto ha ido desarrollando a través de ofrecer financiamiento de infraestructuras, vías férreas, caminos, puertos, etcétera, a países asiáticos, europeos, africanos y americanos, para reposicionarse en el mundo a nivel internacional, que esos países tengan casi, diría, una deuda soberana con respecto a China, en tanto y en cuanto no les es fácil devolver aquel dinero de la financiación china, y de ese modo, distinto a lo mejor a los Estados Unidos, ha ido proyectándose internacionalmente. Es más, claro, en la guerra actual, esta que tenemos ahora con Estados Unidos, con Israel y con Irán, hay un actor clave que es China. ¿Por qué? Porque tanto Rusia, en algún sentido, como China, han sido factores o actores fundamentales a los efectos de informarle a Irán las posiciones y los desarrollos que iba haciendo Estados Unidos en la región. Es más, China cuenta con una red de unos 500 satélites. Esos satélites que tienen una objetivo dual, civil y militar, son los que han ido mostrándole a Irán cada uno de los movimientos que hace Estados Unidos, y en especial en esa región del Medio Oriente, a los efectos de prevenir a Irán de los posibles ataques de los Estados Unidos. Es más, el espionaje de China ahora en esta guerra es absoluto, y lo hace no solamente a través de la información de sus satélites, sino que aparte lo hace in situ. ¿Por qué? Tienen un buque espía que aparenta ser un metanero, es decir, para transportar gas o lo que fuere, pero que sin embargo es un buque espía. Lo tienen en el Golfo Pérsico, más específicamente en el Golfo de Omán, lo tienen allí ubicado, y con eso van no interceptando, sino tomando información tanto de los sistemas electromagnéticos, sistemas de información en general, etcétera, etcétera, que Estados Unidos está desarrollando en la región, incluso tomando información de aquellos armamentos
ultrasecretos que los Estados Unidos pone al servicio de este conflicto. Claro, claro, sí. De hecho, era llamativo también el silencio de China, que no había tenido una expresión pública hasta esta semana, Xi Jinping, con respecto a todo esto, que no hay forma de obviarlo, lo que pasa a nivel mundial. Bueno, y ahora estamos con esto del estrecho de Hormuz, que se bloquea, que hay un tratado de paz que se vuelve a bloquear y no se destraba. Esto, las consecuencias directas a nivel económico pueden afectar a nivel mundial, ¿no? Bueno, de hecho hemos visto el aumento del petróleo y para nosotros de las naftas, el aumento del gas y la caída de las bolsas que han subido y han bajado en ambos casos en todo este periodo. En realidad lo que hace Estados Unidos es un bloqueo, es decir, no dejar transitar, pero tampoco lo permite a través de su intervención directa a Irán. En realidad tendríamos que decir que las aguas territoriales de ese estrecho corresponden a Irán y a Omán, razón por la cual es muy difícil de transitar por aquel sector si no fuera a partir de la Convención Internacional de las Cuestiones Vinculadas al Mar, que posibilitan el libre tránsito de un estrecho que en realidad es un estrecho que es continuidad de las aguas territoriales de dos países, de dos o de varios. Pero estos son los dos principales en la zona, digamos, de mayor geoestratégicamente más significativa. Esto impacta, como dices, en el contexto internacional desde el punto de vista de no solamente a China, que en su mayor... A Europa sobre todo también, ¿no? ¿Cómo? A Europa también, sobre todo con la baja de la posibilidad de tener combustible, de tener gas y todo. De todos modos, en el caso de Europa, lo empezó a solucionar con, digamos, proveedores alternativos a partir de la guerra de Ucrania, que dependían en gran parte de Ucrania. Y bueno, se vieron obligados a tomar otros proveedores, incluso Estados Unidos le está ofreciendo a China proveerle de petróleo. ¿Por qué? Porque en definitiva el bloqueo que hacen en el estrecho de Hormuz, que impide en teoría el paso de los buques para poder circular el petróleo que va a China, ya Estados Unidos encontró cómo negociar con China ofreciéndole petróleo propio y de Venezuela. De modo tal que cada uno de estos conflictos que vamos observando tiene un impacto más que significativo a nivel internacional, sobre todo porque el desarrollo depende en gran parte de este comercio internacional de combustibles estratégicos que son los que posibilitan la cadena de grandes producciones. Eso sería lo que justificó las acciones de Trump en Venezuela y también esto de ir apoyando a países sudamericanos como el nuestro, Argentina, y bueno, tratar de que caiga el régimen cubano, digamos, para tener ahí más fuerza para ir contra el otro bando, digamos, de los BRICS, de los países que no son los de Occidente. Lo que pasa en ese caso, volvemos entonces al tema original, ¿cómo penetra China en el mundo? ¿Qué pasa? China se había posicionado dentro de Venezuela. Sí, sí. Y era un paso, digamos, un instrumento fundamental para su proyección en América del Sur y en América Central. También Rusia, más que China. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Hay un problema que es de fondo y que tiene que ver con, Venezuela en manos de un gobierno absolutamente comprometido con Irán, con China y con Rusia, que son tres países que amenazan
digamos, la hegemonía regional de América Central y América del Sur en competencia con el posicionamiento desde el punto de vista ya no tanto comercial, sino geoestratégico de los Estados Unidos. ¿Y cómo ve usted y a qué se debe y qué puede aportar para un lado o para el otro esto de que el presidente Milei esté tan unido, no solo a Trump, sino también a Israel? ¿Y qué puede significar para nuestro país desde el punto de vista económico y también riesgos militares, ¿no? Contrariamente a lo que se podría pensar o se podría querer, a veces lo que es la colectividad, ¿no es cierto?, judía, considera que queda demasiado expuesta frente a una situación de alianza estratégica tan importante entre la República Argentina, por ejemplo, Israel, que incluso el presidente Milei, tomando el modelo norteamericano, quiere trasladar la embajada argentina desde Tel Aviv a Jerusalén. Eso implica, desde el punto de vista del posicionamiento internacional en alianza con Estados Unidos, algo muy significativo. Eso es uno de los temas. El otro tema es que... y nosotros para Estados Unidos también seríamos un punto estratégico, digamos, desde el nivel geográfico, tanto para las pruebas militares, porque bueno, estamos justo como en el otro extremo del sector sur, ¿no? Bueno, y ahí hay otro problema que es el siguiente: la importancia estratégica que tiene el posicionamiento que en años anteriores ha logrado China en la República Argentina, como por ejemplo con la base, que dicen que no lo es, pero es una base militar que hay en Bajada del Agrio, en Neuquén, donde se otorgó por 50 años un predio, digamos, de determinada magnitud, con un radar, vamos a llamarle así, que es en realidad una base para observación del espacio, en donde Estados Unidos ve un peligro importantísimo, porque desde allí seguramente, al ser una base militar, aunque aparente no serlo, China está observando el espacio en una dimensión que no hubiera tenido posibilidades si no hubiese sido porque la República Argentina le da la posibilidad de instalarse en esta región sur. Claro. Y aparte, digamos, el proyecto chino de ubicarse en la zona de la Patagonia más al sur, a los efectos de controlar sobre todo lo que podría llegar a ser el paso hacia la Antártida. Estamos también en el medio de esa puja, ¿no? Así es. Bueno, Graciela, muchísimas gracias. Ya como para cerrar esto, ya que la vimos tan visionaria en la entrevista anterior, ¿usted intuye una pacificación, algún tipo de futuro, que haya alguna negociación y un poco de paz, o que esto puede llegar a escalar a mayores? Bueno, Israel no va a llegar a ninguna pacificación, e incluso hoy y ayer hubo manifestaciones en Israel en razón de que estaba en conversaciones con el Líbano. El Líbano está cooptado por Hezbollah. Para Israel, Hezbollah es una amenaza absoluta. Y desde ese punto de vista yo diría que Israel va a estar siempre en estado de conflicto y en algunos momentos de guerra con los países y los grupos terroristas que amenazan desde el Líbano, desde Irak fundamentalmente, y desde Irán. Eso por un lado. Y por parte de los Estados Unidos, podrá buscar una suerte de pacificación en este momento. Sin embargo, no se ha podido dar lo que fue el objetivo inicial de los Estados Unidos, que era uno de los objetivos, derrocar al régimen iraní. Bueno, muchísimas gracias, Graciela. O sea, vamos a tener más información. Esto es largo y, por supuesto,
todo el tiempo estamos teniendo informaciones contrapuestas en ese sentido y no sabemos todavía realmente cuánto puede dimensionar a nivel económico, mundial y los riesgos que puede llegar a generar. Gracias por su presencia, gracias. Por favor, Marisa, gracias por la invitación. Bueno, pausa, ya cerramos el espejo. Muy bien, estamos en esta parte final y por supuesto vamos a estar atentos a este contexto internacional donde también se conjuga con lo que está pasando en la Argentina, que ya entramos en el tiempo de descuento hacia la campaña, no sabemos si Milei será o no reelegido y bueno, también todos estos cimbronazos a nivel internacional pueden llegar a repercutir en este tramo que les digo político en la Argentina, donde muchas cosas dependen también si el gobierno nacional tiene chances o no de una reelección. Así que vamos a estar atentos porque todo ahora está tremendamente como entretejido, la realidad internacional y con la realidad nacional y por supuesto la vamos a seguir reflejando aquí en El Espejo. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene.